la clase pasada que toda la teología de la batalla espiritual está esparcida por toda la Biblia. Desde el momento mismo en que se da la primera promesa de redención, que está en Génesis 3:15, desde ese mismo momento donde Dios le dice a Satanás, que en ese momento está personificado en una serpiente: pondré enemistad entre ti y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. Desde ese momento comenzó una batalla espiritual que termina en el libro del Apocalipsis, que habla de la consumación, cuando todos los reinos del mundo vengan a ser estrados de los pies del Señor Jesucristo. Y en esa batalla espiritual, que ya ha sido ganada en la cruz del Calvario, porque la herida en la cabeza de la serpiente fue ejecutada en la cruz. Fue ejecutada en la cruz. En la cruz del Calvario fue que la serpiente fue herida mortal, herida en la cabeza. Entonces, estamos hablando de una lucha que ya está ganada por Cristo Jesús y por todo aquel que permanezca en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que desarrollar la batalla, nosotros tenemos que aprender a luchar y nosotros tenemos que aprender a identificar al enemigo. La carta a los Efesios es una carta supremamente importante. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, me convertí de una cantidad de cosas malas, o sea, si alguien estaba cautivo y tenía demonios encima, esa era yo. Entonces no me convertí porque alguien me puso la mano, yo no me convertí porque me empujaron, me tumbaron, no, a mí no me pasó absolutamente nada de eso, yo simplemente conocí la verdad del evangelio y esa verdad me libertó instantáneamente. Pero después vinieron una cantidad de pruebas y una cantidad de dificultades, y recuerdo que fue cuando el Señor habló a mi vida, a mi corazón, a mi entendimiento, y me dijo con total claridad que estudiara la palabra de Dios. Y cuando yo fui a estudiar la palabra de Dios en el lugar que Él me mostró, el primer libro que o sea, no era el primer libro, pero era en ese momento, estaban enseñando la carta a los Efesios. Fue el primer libro que estudié sistemática y ordenadamente. La carta a los Efesios es la carta de la iglesia madura, de la iglesia madura. El problema más grave que nosotros tenemos es la inmadurez. Es decir, que pasan los años y no somos maestros, no estamos ejercitados en discernir el bien y el mal, sino que somos como niños que no saben nada. Entonces, por lo menos a mí me asombra muchísimo de personas que tienen rato de estar aprendiendo la palabra y de pronto llega un predicador y explica dos bobadas y viene aquí asombrado porque descubrieron dos bobadas. Y yo pensé, esas dos cosas, esas dos bobadas las hemos enseñado por años, por años. Yo hablaba con un hermano que fue a un seminario, X seminario, y él me estaba contando lo del seminario. Entonces hubo un momento en que yo lo detuve, un seminario donde tuvo que pagar, y hubo un momento que yo lo detuve y yo le dije, ¿cuál de todas las cosas que escuchaste o aprendiste no te fue enseñada aquí? Y me dijo, no, ninguna, todas fueron enseñadas aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Allá pagaste y acá no. Así somos. Así somos. Allá te cobraron, pero acá es gratis. De pronto eso es lo que hace que la enseñanza sea más interesante, cuando me toca pagar. Entonces, yo estaba diciendo esto, que yo no promociono ningún ministerio que cobre, porque a mí Dios me dijo, cuando comenzamos a enseñar, que yo no podía cobrar. Aunque a mí me habían cobrado por todo, no puedes cobrar. No puedes cobrar porque la palabra de Dios no tiene precio. La palabra de Dios es el legado de la iglesia. La palabra de Dios fue entregada a la iglesia. No me fue entregada a mí. A mí me fue entregada la labor y la responsabilidad de exponerla y de enseñarla. Pero usted tiene el libro ahí. Usted puede repasar, usted puede profundizar y usted tiene el deber y la obligación de convertirse en un maestro. Los maestros estamos para formar a otros maestros. El Señor Jesucristo formó a 12 discípulos. Uno se torció y se volvió diablo, y eso siempre va a pasar. Y los otros 11
se convirtieron en discípulos y se convirtieron en maestros de otros discípulos. Eso es lo que debe pasar. Cuando eso no pasa, está fallando algo en el alumno. Pero el alumno debe convertirse en maestro. El alumno no puede permanecer toda la vida como alumno. No, el alumno debe convertirse en maestro. A eso se refiere la carta a los hebreos cuando dice, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo. Pero todavía estamos aquí, pasan años y todavía estamos aquí. Entonces, lo que está sucediendo es que se aburren de un maestro y van y se sientan a los pies de otro maestro, porque cambió el estilo, porque cambió el color, porque cambió el... Pero nuevamente comienzan en otro círculo vicioso a aprender lo mismo, pero con otro maestro. Y el problema está en el alumno. El alumno no ha desarrollado la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, que no ha asumido su responsabilidad de ir y hacer discípulos, sino que se ha quedado allí estancado. La carta a los Efesios, que es la carta que habla de la batalla espiritual, está dirigida a una iglesia madura, no a una iglesia niña, no a una iglesia que todavía tiene que sentarse para que le digan si lo que está haciendo está mal o que lo que está haciendo está bien. No, no. Tiene que crecer, tiene que madurar. Y esa carta, repito, está diseñada para la iglesia que está asumiendo su llamado, que está asumiendo un crecimiento personal y entiende que hay una meta que tiene que crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, antes de que la carta aborde el tema de la guerra espiritual, antes de que diga fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomar toda la armadura de Dios, ha dicho exactamente todo lo que tiene que ver con la manera que vivimos, que es una manera de vivir en guerra. Es decir, estamos en guerra contra todos los principios satánicos que gobiernan el mundo. Y eso no es gritar, saltar, sino mi forma de vida. Mi forma de vida es una forma de vida que está en guerra contra el mundo. Y el mundo entiende esto perfectamente y el mundo cada vez es más agresivo con la iglesia. Pero la iglesia cada vez es más pasiva y permisiva con el mundo. ¿Se han dado cuenta? El mundo cada día ataca a la iglesia. El mundo sabe que esto es una guerra y que hay que atacar a los cristianos y que hay que atacar, pero las iglesias no. Las iglesias piensan que tenemos que hacer ciertas concesiones con el mundo porque hay que buscar la paz y una cantidad de locuras. Entonces, yo les decía la clase pasada, para resumir lo más rápido, que había antes de la batalla espiritual, antes de que yo me pueda meter en el asunto de la batalla espiritual, yo tengo que arreglar algunas cosas en mi vida que de una u otra manera le abren las puertas a Satanás y hacen que Satanás tome ventaja sobre mi vida y me domine y no me doy cuenta. Es decir, me tiene dominada, me tiene cautiva, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta porque voy a la iglesia y canto alabanza y sirvo en algún ministerio y no me doy cuenta que Satanás me tiene cautiva. ¿Por qué? ¿De qué manera? Primero tenemos estos tres principios, el principio de unidad, el principio de unidad que está en Efesios capítulo 4, versículo 1, donde debemos andar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con humildad y con mansedumbre. Eso implica que todas las personas que producen divisiones en la iglesia, que todas las personas que ponen a un hermano contra otro, que todas las personas contenciosas que chismosean, que murmuran, que hablan a espaldas del otro, son personas que están actuando en un principio satánico de división. O sea, ellos quieren reprender al diablo, pero el diablo los está controlando. ¿Por qué? Porque a través de ellos, de las personas que dividen, de las personas que murmuran, sea con razón o sea sin razón, el diablo logra lo que quiere, que es dividir la iglesia. El segundo principio es el principio de pureza espiritual, que yo les decía que es el más complicado, porque cada vez que uno se mete con eso, enseguida dicen que uno es un santurrón, que uno es un legalista, que uno sé que uno tiene que echar una canita al aire. ¿Qué tanto es que uno coquetee con una persona? ¿Qué tanto es un besito para allí y un besito para acá y que me agarre allí, que me agarre allá, pero no más, no pasó nada, si es que somos carne? Y así pasan los años y no me doy cuenta que estoy cautiva, porque la pureza es un principio del reino de los cielos. Sin pureza yo no puedo reprender al diablo, porque la impureza sexual
la pornografía, la fornicación y todas las aberraciones que nosotros estamos viendo en este momento son las armas más poderosas que tiene Satanás. Entonces, cuando una persona no trabaja en esa área de su pureza sexual porque piensa, por ejemplo, hay lo que vamos a ver más adelante, fortalezas. ¿Qué es una fortaleza mental? Es una idea preconcebida, es una idea fuerte que hay en mi mente que no permite darle paso a la palabra de Dios. Una de esas fortalezas es que, ay, hermana, yo soy un hombre y yo tengo necesidades y por eso fue que yo caí en adulterio, o por eso es que yo miro pornografía, o por eso es que yo coqueteo con la niña de encima, porque es que yo soy un hombre. Es una fortaleza diabólica, satánica, que te impide que llegues a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús, el cual es puro y santo. Entonces tú dices, yo no creo ni en la obra del Espíritu Santo, ni en la obra de la palabra de Dios, ni en la elección y predestinación de la que habla la palabra, que es el fundamento de nuestra fe, predestinados para ser santos y sin mancha. Yo no creo en nada de eso, yo lo único que creo es en mi carne y en mis sentidos, y por eso yo, de las únicas doctrinas así que pueden concordar con esta fortaleza mental, es la doctrina de la gracia. Dios está obligado a perdonarme una tras una, porque Él sabe que yo soy débil. Entonces yo acomodo esa gracia, dicen los calvinistas, irresistible, pero resisto la gracia toda mi vida, pero digo que estoy abrazado de la gracia y que estoy salvo porque soy salvo por gracia. Entonces no importa lo que yo haga, lo que yo mire, lo que yo vea, lo que yo toque, lo que yo piense, ni lo que yo haga, porque yo soy salvo. La única doctrina que agarro es la doctrina de la gracia. La de la santificación no, esa no, porque no me conviene, porque yo tengo una fortaleza mental que dice que mientras yo esté en esta tierra y tenga hormonas en mi cuerpo, yo tengo derecho a pecar. Eso está claro, ¿verdad? Puedo pasar al siguiente punto. Bueno, el tercer punto, que fue el que dejamos ahí en salsa al principio, es el principio de la sumisión. Sumisión, palabra que suena tan fea, ¿cierto? Suena así como a, no sé, como a escoba, como a trapero sucio, como a, o sea, sumisión. Esto suena feo, esto suena como a piso. Bueno, el principio de la sumisión es supremamente importante porque el principio que gobierna la mente de Satanás es la rebelión, o sea, lo contrario. El principio satánico por excelencia es el principio de rebelión. Mientras que el principio que fundamenta la mente, el corazón y el trono de Dios es el principio de autoridad. Autoridad. ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 13? Que no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, que la única fuente de autoridad es Dios. La única fuente de autoridad es Dios. Eso lo dice Romanos. En el Antiguo Testamento dice, Dios es el que quita y pone rey. Jesús le dijo a Pilatos, cuando Pilatos le dijo, a mí no me vas a hablar porque te vas a hacer el loco, habla, di cómo es la cosa, ¿por qué no quieres hablar? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para matarte? Jesús le dijo, ningún poder tendrías si no te fuese dado de mi Padre que está en el cielo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y el principio con el que actúa Satanás es el principio de rebelión. Escúchelo bien, rebelión. No importa si tienes o no tienes la razón. Eso no importa. Eso no importa. Rebelión es rebelión. ¿Qué es rebelión? Rebelión es estar en contra de la autoridad y hablar y actuar para socavar la autoridad. Eso es rebelión. Eso es sutil, eso es así como engañoso, pero ese es el rasgo de Satanás en nuestra vida. Por eso, antes de que una persona comience a practicar la famosa guerra espiritual, la carta a los Efesios dice, someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Vamos un momentico a Efesios. Vamos al pasaje de la armadura, está en 6:10, pero si nos atrasamos un poquito,
en el 5:21 comienza el tema del sometimiento. En el 5:21 comienza el tema del sometimiento. Léalo bien, digiéralo bien. Esto es de lo más importante y difícil de aprender en la vida espiritual. De esto depende que usted tenga autoridad espiritual. ¿Usted sabe qué es autoridad espiritual? Autoridad espiritual es que usted tenga autoridad sobre los demonios, autoridad sobre los hechizos, sobre las brujerías, sobre los bebedizos, sobre las cosas que quieran entrar en su vida, en su casa o en la de sus seres queridos. Para que usted tenga autoridad, usted tiene que estar bajo autoridad. El Salmo 91, que es el Salmo de la protección, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de ahí adelante dice: diré yo al Señor Jehová. Todo eso se refiere a alguien que está sujeto a la autoridad divina. Fuera de la autoridad divina, usted no habita al abrigo de ningún Altísimo. Usted está expuesto a cuanto demonio pase por ahí. Así usted se congregue, diezme, cante alabanza y predique en la esquina. Eso no, usted no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque usted no está bajo el abrigo del Altísimo. Usted hace lo que le da la gana. O usted está en contra de las autoridades establecidas por Dios. Efesios 5:21 no dice hombres, no dice mujeres, no dice niños, no, eso viene después. Efesios 5:25 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Habla de un sometimiento mutuo. Escuche bien, sometimiento mutuo, sometimiento mutuo. Solamente el sometimiento mutuo es el sometimiento que cabe dentro de los parámetros de Dios. Acuérdense cuando vino Jacobo y Juan a donde el Señor Jesucristo a decir: Señor, concédenos que cuando tú vengas en tu reino yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y Jesús comenzó a dar un discurso acerca de la autoridad y les explicó con plastilina: ustedes saben que entre las naciones los que tienen autoridad se enseñorean y ejercen dominio de los otros. Este es el concepto que tenemos de autoridad. Todo ser humano caído cree que la autoridad es la capacidad o el derecho de enseñorearse del otro. Así percibimos la autoridad todos, hasta que viene el Señor Jesucristo. Pero aún viene el Señor Jesucristo y no vemos cómo es. Aún Él viene y lo explica con plastilina y queremos abusar de la autoridad. La autoridad en el reino de los cielos no implica para nada que alguien se enseñoree del otro. ¿Y por qué yo estoy diciendo eso? Porque soy mujer. No, lo dijo el Señor Jesucristo. Dice: así es entre las naciones, mas entre ustedes no será así. No será así. Sino que el que quiera ser grande será el sirviente de los demás. ¿Sí recuerdan el texto? Entonces, autoridad no es lo mismo que yo pienso, autoridad no es lo mismo que yo creo. La autoridad nunca va a ser unilateral. O sea, tú estás debajo y mira que yo te digo que no, no es así. Entonces aquí dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza a hablar de todas, escuche, de todas las posibilidades de sometimiento que enfrenta un ser humano que quiere caminar en pos del Señor Jesucristo por el único camino que conduce al Señor Jesucristo, el camino que Él dejó. Si quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y entonces, ¿cómo me niego? Yo me digo: no, yo no me niego así. Ahí están los espacios en los cuales yo me tengo que negar. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea siervo, sea esclavo, sea libre, sea gerente de una compañía o sea la que lava el piso, siempre, por mucho que yo esté en la copita del árbol, para que yo pueda ir en pos de Jesús, tiene que haber un proceso de negación del yo.
Y yo digo, ay, pero yo cómo me voy a negar a Dios si yo soy la que mando aquí, todo el mundo tiene que hacer lo que me da la gana. No, eso no es así. Eso no es así. Debe haber una relación de sometimiento mutuo, donde dice claramente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Eso ya lo entendemos porque la iglesia en su mayoría se ha concentrado al 100% en recordarle a todas las mujeres y sobre todo a los hombres en que tienen que estar sujetas a los maridos. Así que no vamos a hablar de eso porque eso lo tenemos claro. Pero resulta que dice que los maridos deben amar a sus mujeres y eso parece como algo que se puede hacer con libertad, sin sometimiento. No, eso es un sometimiento bastante complicado porque la orden de amar a sus mujeres es que no las amen como a ellos les dé la gana, sino que las tienen que amar de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Y que para que quede claro de cómo tenía que ser el amor de un hombre por una mujer, dice que se tiene que entregar a sí mismo por él. Así que nos podemos dar cuenta que el mundo está lleno de mujeres rebeldes y de hombres rebeldes, porque esos dos parámetros son bien complicados de manejar. Un hombre entregado por su mujer. Dice que se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, etcétera, etcétera. En conclusión, ¿cómo puede un hombre amar a su esposa de esa manera sin someterse? Es decir, esa es otra forma de sometimiento. Esa es otra forma de sometimiento. Y luego toma la relación de padres e hijos. Y dice que los hijos pues tienen que respetar a los padres, pero también dice que los padres no pueden criar mal a sus hijos de tal manera que los provoquen a ira, es decir, de tal manera que esa autoridad sobre los hijos se convierta en una cosa que le da rabia a los muchachos. Entonces, hermano, está todo el mundo abanicándose, ¿por qué no prenden el otro aire? Que están todos, la danza de los abanicos están aquí, hay un aire apagado, entonces préndanlo. Bueno, entonces, así continúa hablando del sometimiento de los trabajadores, de los obreros, de los esclavos, de los amos. Entonces, no importa si tú eres gerente de una compañía, tú tienes que tratar bien a tus empleados, porque la Biblia está llena de cosas que dicen que como un empleado de eso le demores el sueldo y se queje delante de Dios, así dice, no tengo el texto, ay de ti, ay de ti. Creo que es Santiago el que dice que el clamor del jornal que no ha sido pagado sube delante de él. Y una cantidad de cosas, así que si eres gerente tienes que someterte a tener mucho cuidado con el trato laboral que tú le das a tus empleados. Tú tienes que ser justo y justa con la muchacha del servicio y con todas las personas que trabajan en tu casa, porque cualquier tipo de injusticia, si tú no le pagas a la muchacha del servicio lo que es correcto, te estás abriendo una puerta al diablo, porque no estás en sometimiento. Ese es el problema, que es que nosotros queremos clase de guerra espiritual. A ver, párese ahí, grite así como los hijos del tal Exeba. En el nombre de Jesús, de ellos fuera. Y los demonios se quedan muertos de la risa. ¿Por qué se quedan muertos de la risa los demonios? Porque ellos están entronizados en tu forma de administrar el dinero, en tu forma de tratar a tus semejantes, en la manera como administras tu casa, en las prácticas que hay al interior de tu casa. Ahí está el diablo establecido. Entonces, tú vienes aquí a decir que tú vas a participar de la sacada del demonio, cuando en tu vida, en tus finanzas, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la administración de tu dinero, en la administración de tus finanzas, en todo lo que tú haces, no hay sometimiento a las leyes de Dios. No hay sometimiento a lo que es legal. Si usted no puede pagar a una muchacha a lo que cuesta, haga el oficio. Si usted no puede pagar lo justo, si usted no puede tratar con un trabajador dándole lo justo, pues haga el trabajo usted.
Parece mentira que esas cosas tan simples y tan sencillas, pero eso es lo que dice antes de ir a la batalla espiritual. Eso es lo que dice antes de ir a la batalla espiritual. Ahora, si usted es un trabajador y lo están tratando mal, dice, no murmure del jefe, no murmure de la autoridad, confíe en Dios, llévele su causa a Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, el murmurar de la autoridad. Ahora, que usted vaya donde el jefe y le diga que no le han hecho el aumento legal o que usted haga un reclamo respetuoso, no quiere decir que usted no se esté sometiendo. No, eso es lo correcto. Si usted tiene algo en contra de la compañía donde usted trabaja, si usted tiene algo en contra de las autoridades de la empresa donde usted tiene que ir donde esa persona y decirle, mire, yo hice un contrato y aquí, que no le van a parar bolas. No importa, usted hace eso. Pero si usted lo que hace es reunirse con otros empleados amargados, a renegar de todas las maldades que a usted le han hecho, de toda la plata que le han robado, de lo desgraciada que es la señora o el señor aquello, tampoco va a cambiar nada. Pero usted se va a llenar de veneno. Y usted va a entrar en esa dimensión de ¿qué? De rebelión contra una persona que ha sido puesta en autoridad. Recuerde, en la empresa donde usted trabaja, usted firmó un contrato. Usted trabaja para esa empresa. Usted no trabaja para sus compañeros. El sueldo, así sea el peor sueldo del mundo, se lo paga la empresa, no se lo pagan sus compañeros. Mire, hermano, de lo que yo le estoy diciendo, mire, yo meto la mano en la candela de que lo que les estoy diciendo es verdad. Conozco así de personas en la ruina, en la miseria, por un problema contra la autoridad laboral, porque no pueden trabajar en una empresa dándole gracias a Dios y bendiciendo a la empresa que tiene trabajo, sino que tiene que estar murmura, que chisme, división tras división, reniega. Yo no estoy diciendo que tengan o no tengan, ay, aquí todo el mundo sabe que las empresas no pagan bien, aquí todo el mundo sabe que en Colombia el nivel de vida, que no estamos en Estados Unidos, que no estamos, sí, todo el mundo sabe que vivimos en un país del tercer mundo, que el sueldo no alcanza, que no respetan los horarios laborales, que son las 6 y si uno se va a las 6 lo miran maluco, o sea, todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos. La pregunta que yo hago es, el murmurar, el quejarse, el denigrar de la autoridad, ¿cambia o mejora la situación? No, lo único que hace es llenarte de amargura, lo único que hace es llenarte de amargura. Cuando yo digo estas cosas, entro en un área donde algunas personas se sienten culpables porque de repente en una consejería se han desahogado conmigo y me han dicho que en el trabajo lo tienen oprimido. Eso no es murmurar. Eso no es murmurar. ¿Sabe por qué eso no es murmurar? Porque la persona se está desahogando conmigo y yo no trabajo en esa empresa para ir a formar parte del sindicato. ¿Y entienden? Eso no es murmurar. Porque es que la gente, uno tiene que aclarar las cosas con plastilina. ¿Qué es murmurar? Murmurar es cuando te reúnes con otros compañeros tuyos que también trabajan ahí, que tienen que rendir cuentas ahí y formas el bochinche. Y contaminas el ambiente de trabajo y dificultas el avance de esa empresa. ¿Y entienden la diferencia que hay? Es algo completamente diferente. Es más, es un comentario que se hace hasta con cierta malicia. Se hace como malintencionado. Es como una forma de vengarnos. Ahora sí, yo en esta empresa, yo, ay, por favor, ¿por qué no piensas si de repente no existiese la empresa? O si la empresa quebrara y te tocara regresar para tu casa sin el sueldito. Entonces, son todas esas cosas que son tan simples y tan sencillas que eso nosotros no lo relacionamos con demonios. Pero ese es el mundo espiritual. Esas son las puertas por donde entra Satanás. Ese es todo el engranaje que trae oscuridad a una vida. Esa es toda una nube que impide que la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Yo quiero que entendamos lo que es real. Porque para enseñar a gritar, eso es fácil. Gritar y aprenderse los nombres de los demonios y todo eso, eso es facilito. Eso es facilito. No, aquí hay algo más fuerte.
Aquí hay algo más profundo. El mundo espiritual. Yo cuando comenzamos angeliología, les recomendé un libro muy sencillito, no sé si alguno de ustedes se lo ha leído o ha hecho el intento, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es un libro que está escrito en un tono súper jocoso y súper ameno, pero que si lo lees a profundidad, desnuda con claridad las artimañas del diablo en tu vida y en tu casa. Repito, es un libro más práctico. Si yo te recomiendo un libro de teología de la batalla espiritual de no sé quién, va a ser un adorno ahí en tu biblioteca, vas a leerte 2 capítulos y luego lo vas a cerrar, porque eso es lo más aburrido de esta vida. Pero ese libro, por lo menos a mí no me aburre. El libro es fascinante. El autor de ese libro es el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Y es un libro chiquitico, súper fácil de leer, súper sencillito. ¿Quieres otro libro de batalla espiritual? Ah, sí, chiquitito, chiquitito. Sí, una cosa microscópica, pero que ayuda a entender. Se llama Humildad. Humildad, la esencia de la santidad. El autor es Murray. Humildad, que es la verdadera humildad. Humildad de Murray. Así hizo. Bueno, cuando yo lo compré costó 5,000 pesos, ya le habrán subido el precio. Y uno de los más importantes de todos, un libro que cambió mi vida, que tiene algunas exageraciones a veces, pero es un libro poderosísimo, es un libro que se llama Autoridad Espiritual, escrito por Watchman Nee. Ese es un autor asiático, yo no sé si es chino o sí, creo que es de la China. Es de la China. Él es experto en eso, en guerra espiritual, y el hombre es muy sabio y muy inteligente, entonces lo recomiendo mucho. Esos son los 3 libros que yo recomiendo, que no son para llenarse la cabeza de entendimiento ni de conocimiento, sino para examinar nuestra vida y darnos cuenta cuáles son las áreas donde está reinando el diablo y cuáles son las áreas donde no hemos permitido que Cristo entre a deshacer las obras del diablo y a establecer sus propios principios. Vamos a poner un ejemplo que es supremamente importante en la Biblia y es el ejemplo de Saúl. Vamos un momentico a 1 Samuel 15, un episodio que todos conocemos, y vamos a mirar el asunto. 1 Samuel 15. Y vamos a leer del versículo 22 al 23. Antes que nada, quiero ponerlos en contexto, porque si no entendemos el contexto, no entendemos las razones de Dios. Las razones de Dios. Y es que Dios le ordenó a Saúl que matara a todos los amalecitas. Dios le ordenó a Saúl que matara a todos los amalecitas. Escuche, el pueblo de Amalek, a todos los amalecitas, sean grandes, sean chiquitos, bebés, niños de pecho, y a todos los animales. Esa fue la orden. Si uno nada más se lee la Biblia así como que abro para ver lo que dice el oráculo hoy, entonces yo no sé qué fue lo que pasó y por qué Dios está diciendo que maten a todo el mundo así de buenas a primeras. Hasta los bebés recién nacidos tenían que morir. ¿Por qué? Porque Amalek fue un pueblo que cuando Israel avanzaba en el desierto, atacó por la espalda y derribó a una cantidad del ejército de Israel. Y luego Josué mantuvo una batalla un día entero con Amalek, y Dios, ante la valentía y el coraje de Josué, que le pidió a Dios que alargara el día, es decir, que el sol no se escondiera y que no viniera la oscuridad para él poder seguir peleando contra Amalek. Es una historia de lo más fascinante que hay. Y Josué se levantó y le pidió a Dios que alargara el día para que él pudiera seguir combatiendo a Amalek. Y dice la escritura que Dios se lo concedió. Y Josué se levantó y dijo: sol, detente en Gabaón. No sé si han leído la Biblia completa, pero el sol se detuvo hasta que Josué acabó con todo el mundo. Dios, en premio, escuche bien, en premio por la valentía y el coraje de Josué, le dijo: voy a raer, o sea, arrancar de raíz la memoria de Amalek. Y todo el pueblo, o sea, murieron todos los soldados. Ah, pues, pero allá quedaron las mujeres, allá quedaron los niños, allá quedaron los adolescentes, y Dios dijo: ¿sabes qué?
ese pueblo va a dejar de existir. Yo no voy a permitir que ellos existan más nunca, porque ellos atacaron a mi pueblo por la espalda, porque ellos traicionaron, es decir, Dios tenía un listado de los pueblos que tenía que destruir y todos eran los pueblos de Canaán. Pero antes de llegar a Canaán, el pueblo de Israel tenía que pasar pidiendo permiso y los pueblos de alrededor tenían que darle permiso para que pasara. Pero Amalek no combatió de frente, no dijo, hombre, yo no les doy permiso y vámonos a pelear y aquí el que sobreviva. No, sino que lo dejaron pasar y luego se fueron detrás de ellos y lo cogieron por la espalda. Y Dios por eso hizo el juramento y dijo, no va más Amalek, va a dejar de existir. Eso pasó en la época de Josué. Ahora han pasado años y uno cree que a Dios se le olvidan las cosas como a uno, pero él no se le había olvidado. Entonces llega el momento y se levanta, o Dios levanta a Saúl y Dios le dice a Saúl, ves y acabas con ellos y no me dejes a ninguno. Pero ya conocemos la historia. Saúl es más bueno que Dios. Hay como un poco de gente que es tan buena que perdona pecados que Dios no perdona, que abraza gente que Dios rechaza y una cantidad de cosas así. Entonces Saúl dijo que no iba a matar a todo el mundo, que iba a dejar las vacas para ofrecérselas al Dios que había dicho que las matara. Iba a dejar, bueno, ya ustedes conocen todo eso. Y además se hizo amigo del rey. Se hizo amigo del rey, le perdonó la vida y llegaron abrazados los dos a rendirle tributo a Jehová. Entonces ahí es donde viene el problema de qué, de la rebelión contra Dios. Cuando yo no hago las cosas como Dios dice, sino como me da la gana. Porque yo creo que como me da la gana es lo correcto. Eso está mal diseñado. Mira, Dios no debe poner esa gente ahí. Si yo estuviera ahí, yo lo haría de otra forma. Y a mí me dijeron que las hiciera verdes, pero a mí me parece que verdes no pegan, así que las traigo moradas. Y punto. Y hay gente que es así, nada que hacer, no se puede hacer nada. Primero de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. No. Sí, yo estoy mal, yo estoy en el segundo libro de Samuel y es el primero. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, después de que Saúl le dijo, no, que lo que pasó fue que yo perdoné al rey, porque es que él me cayó chévere, él es tipo buena gente, y él se va a portar bien de ahora en adelante, y además traje las vaquitas gordas porque queremos hacer un culto bien chévere y ofrecerle las vacas a Jehová y todo eso. Entonces, esto es lo que contesta Samuel. El versículo 22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense bien, obedecer y prestar atención. Obedecer y prestar atención, porque a veces obedecemos pero no prestamos atención. Y cuando usted no presta atención, usted obedece a medio, obedece la mitad. Y la otra mitad es que no te oí. Es que no me quedó claro cómo era la cosa. No es que no eran solamente las mujeres y los niños, era todo el mundo. No eran solamente los perros y los gatos, era todo el zoológico. No, pero obedecer y prestar atención es mejor que cantar alabanza, es mejor que venir al culto, es mejor que diezmar fielmente, es mejor que todo. Prestar atención y obedecer. ¿Qué es lo que Dios quiere? No qué es lo que yo quiero que Dios me haga. Y dice en el versículo 23, vamos al punto espiritual, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este es el caso más triste y más patético de un hombre que en un momento dado recibió autoridad de parte de Dios, recibió un cargo de parte de Dios, recibió una unción de parte de Dios cuando él es ungido por el profeta Samuel que derrama el aceite. La Biblia dice que Dios le muda el corazón y que él profetiza con todos los profetas y que él cae privado en el piso, así como todos los profetas que caen privados a veces, que eso es raro en la Biblia, pero él fue un profeta de los que caen privados.
Entonces Eli que cayó privado así y entonces la gente estaba diciendo, ay, Samuel entre los profetas, Saúl entre los profetas. Y la Biblia dice que Dios le cambió el corazón a Saúl. O sea que Dios le dio todo lo que él necesitaba para hacer su trabajo, tanto en el área física como en el área espiritual. Él tenía la altura, tenía la estatura, tenía el poder, tenía la unción, tenía el respaldo, tenía al profeta Samuel guiándolo, enseñándolo, instruyéndole, pero el hombre tenía un problema de rebelión. Ahora, cuando la Biblia dice que la rebelión es similar a la adivinación, no está estableciendo una comparación de dos cosas diferentes, sino que está colocando la rebelión como algo que conlleva las mismas consecuencias de la adivinación. Si nosotros hablamos de la adivinación, es decir, de consultar a los espíritus, consultar a los muertos, consultar el horóscopo, consultar las estrellas, consultar el zodiaco, consultar la galleta de la fortuna, consultar el jueguito del Facebook para saber quién es la persona que más me ama en esta vida, hundir el botoncito de aquí para que me salga el oráculo chino diciéndome quién es el que más me quiere de todos mis contactos de Facebook y todo ese poco de estupideces que hay que pertenecen a lo que se llama adivinación y que la gente cae en esto y dice, ¡ay, qué chévere! Mira, ¿cuál de estas vacas es la que más te gusta? Escoge la vaca que más te gusta y sabrás cuál es tu personalidad. El mismo horóscopo chino. El año del caballo, el año del mono, el año del perro. Yo soy Tauro, tú eres Leo, Sagitario, todo eso, la Biblia dice, hay de aquellos que miran las estrellas y que consultan al zodiaco. Lo dice claramente la escritura. Pero como ahora Facebook ya no pone zodiaco, sino que pone que la galleta de la fortuna, que escoge cuál es la cola del perro que más te gusta, para que tú sepas quién se va a casar contigo, que hay una cantidad de imbecilidades más, y ahí están todos los cristianos jugando. ¡Guau! Ahí está. Juanchito jugó y se dio cuenta de esto, ahora juega tú y todo eso. Todo lo que se llama la adivinación en la Biblia es una puerta abierta a Satanás, es una puerta abierta a los demonios, es una puerta abierta. Mire, una cosa es que Satanás, son dos cosas que Satanás, por el hecho de que somos cristianos, ande alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, alrededor. Una cosa es que él ande alrededor, así como los muñequitos de Plaza César, alrededor. Pero otra cosa es que yo lo invite a mi interior. Son dos cosas graves, totalmente diferentes, y eso es lo que nosotros hacemos cuando participamos de la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es que yo quiero saber cosas que no sé. ¿Será que mi esposo me engaña? ¿Será que me van a botar del trabajo? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Hermano, todo lo que tú necesitas saber se lo puedes preguntar al Señor en oración y Él te va a decir lo que necesitas saber. Y lo que a Él no le da la gana que tú sepas, no te lo va a decir. Pero cuando uno quiere saber cosas que Dios no le ha permitido saber, entonces uno va al lugar de la adivinación. Al tin marín de dos pingües, vamos a ver si abrimos el libro para ver qué sale, a los juegos del azar, etcétera, etcétera. Y eso es un portal ya al mundo de qué? Pues al mundo de los espíritus, porque tú no estás consultando a Dios, tú no estás consultando a Dios. ¿A quién consultas? ¿A quién consultas cuando eliges un caballo para que te digan si este es el año de tu liberación o si tú escoges una cara de perro para saber si tu marido no te quiere o cosas así? ¿A quién estás consultando? O sea, ¿a quién le estás preguntando eso? ¿A quién crees tú? ¿Y a quién crees tú? Recuerden las clases pasadas. El mundo está gobernado por el maligno. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, no hay áreas del mundo
que estén al aire, o sea, que no le pertenezcan a nadie, ni son de Dios, ni son del que eso no existe. Las áreas grises no existen. Hay un área gobernada por Satanás, hay un reino gobernado por Jesucristo. Tú tienes que discernir cuáles son los espacios donde se mueven los hijos de Dios y cuáles son los espacios donde se mueven los hijos del maligno. Y ahí te toca discernir. Adivinación es adivinación, con muñequitos o sin muñequitos. Cuando se practica la adivinación, se está invocando a los espíritus. Porque para eso yo le pregunto a Dios. Cuando a mí alguien me está engañando, o sea que ya yo tengo sospecha, malicia indígena, malos pensamientos, entonces comienza el proceso de ¿estaré pecando yo o me estará advirtiendo Dios? Y yo comienzo claramente, Padre, muéstrame el corazón de esta persona. Padre, muéstrame qué está pasando con esta persona. Si estoy engañada para mal, si estoy engañada para cometer un error, si estoy siendo engañada, envíame tu luz y muéstrame. ¡Pah! Y hermano, en el momento en que menos yo estoy más desprevenida, ¡fua! Se destapa la olla. Y yo le había preguntado al Señor, hacía como 15 días acerca de esto, mire, me lo están contando, y me lo están mostrando, y me lo están exponiendo con claridad. Pero yo no voy a jugar 5 y 6, yo no voy a adivinar, yo no me voy a meter en esa área, una mente reprobada que gobierna esa área. No, los hijos de Dios son los hijos de Dios, los de las tinieblas son los de las tinieblas. Entonces, sigamos con el texto. Dice que la rebelión es como el pecado de la adivinación. Entonces pareciera como que, ajá, sí, se parecen. No solamente se parecen, es que te conllevan a lo mismo. Si nosotros vamos más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 23, ¿sí? ¿Cómo? Dime. Correcto. La palabra que hay ahí de adivinación es la hechicería. Pero entonces hay algo más teso que pasa con él en el capítulo 16. Y yo quiero que miremos cómo ese pequeño, escucha, porque es que el problema de nosotros es que nuestra conciencia está cauterizada por el pecado. Y cuando nosotros practicamos algo por mucho tiempo, y como no nos hemos muerto como Ananías y Zafira, que nos debemos morir, pero no nos hemos muerto, porque estamos en la gracia, decimos que eso realmente no es tan grave. ¿Por qué? Porque ya tenemos rato haciendo eso. ¿Qué pasó cuando él, porque él no tiene esa conciencia clara de qué hizo? Él desobedeció arbitrariamente porque a él le pareció que iban a matar a ese pobre hombre tan brillante, tan inteligente, y porque iban a acabar con esas vacas, y lo chévere era hacer un culto bien bueno, bien chévere. Entonces, él cree y él se autojustifica, pero no sabe que ya dio un paso al mundo espiritual. No sabe que ya se acercó al mundo de las tinieblas. No sabe que abrió una puerta. Y que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son las puertas que nosotros mismos abrimos? Porque quiero hacer un paréntesis, hermano. A que Satanás se acerque a una vida para molestar, para dañar, para que Satanás irrumpa en tu vida, tiene que pedir permiso a Dios, porque no puede hacerlo de otra manera. Pero hay otra forma como él puede entrar legalmente a una vida, y es cuando esa vida le abre la puerta. Entonces hay dos cosas. Satanás puede estar en tu vida, escucha bien, probando tu fe con permiso divino, y puedes tener la certeza de que el efecto de esa prueba será que tu fe será más fuerte. Porque el permiso divino ha sido dado porque en la mente de Dios Él sabe que esa prueba te va a hacer más fuerte y más firme.
Pero si Satanás está en tu vida, no con permiso divino, sino porque tú le abriste la puerta, te puede destruir. Son dos cosas diferentes. Entonces, siempre estamos echándole la culpa al diablo de todo. Pero recuerda, el diablo solamente puede entrar a una vida o con permiso de Dios o con permiso tuyo. Si entra con permiso de Dios, no te puede destruir. Si entra con permiso tuyo, te puede destruir. Te puede destruir porque ha entrado por una puerta que tú le abriste y no va a salir. Así toda la iglesia se esgañite reprendiendo al diablo, así toda la iglesia entre en ayuno y ore, él entró porque tú le abriste la puerta y de ahí no se va, de ahí no se va hasta que tú no te arrepientas de esa puerta que abriste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no creernos víctimas donde no somos víctimas. En el capítulo 16, creo que es el versículo 14, creo que es eso. No, es en el mismo capítulo, es en el mismo capítulo 15. Es en el 16. Hombre, dice claramente que el Espíritu Santo es el 14, 16. Ah, sí, ese yo lo tenía ahí. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. De esto nadie quiere hablar. De esto nadie quiere decir eso, que esto está ahí, entonces comienzan todos a justificar que es que eso no puede pasar, es que eso es imposible. Ahí dice que pasó, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. El Espíritu Santo se apartó y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Ahora, él no está siendo poseído de ese espíritu, está siendo atormentado por ese espíritu. Entonces, cuando un espíritu está atormentando a una persona, la persona tiene que examinar su vida y cuáles son las puertas que ha abierto. Si la puerta la abrió Dios, Dios le da la victoria, pero si la puerta la abrió la práctica de un pecado o el no tratar seriamente con el pecado. Otro libro que pueden leer es el de Tozer, que dice 5 votos, así de chiquitico también, cortitico. Libros poderosos, 5 votos para adquirir poder espiritual. 5 votos para adquirir poder espiritual. Y uno de esos votos es trate seriamente con su pecado. Usted sabe cuál es su pecado, el que esconde. Usted sabe perfectamente cuál es el área oscura de su vida. Trata seriamente con eso. Trata seriamente con eso porque por ahí el diablo te va a desviar. Por ahí el diablo te va a desviar. Trata seriamente con tu pecado. No digas que esta es la debilidad de mi carne y yo estoy. No, detente. Detén tu vida y renuncia a eso. Porque por ahí es donde viene la caída. Entonces, el Espíritu de Dios se fue, un espíritu inmundo lo atormentaba. Mire que no dice ni que lo enfermaba, ni que lo arruinaba, ni que nada, lo atormentaba. Me imagino que tendría ataques de pánico, que tendría angustia, que estaba desesperado, estaba tan desesperado que necesitaba, en ese tiempo no había psiquiatras, no había clínicas de reposo para meterlo, no había nada que hacer, el rey está como loco, así, con una ansiedad, no duerme de noche, pero había sabiduría, había inteligencia y dijeron, busquemos a alguien que toque para él y buscaron a David y David, un adorador, tocaba para él la música, pero la música de Dios, la música de Dios es importante. Es importante que nosotros entendamos el poder de la alabanza, el poder de la adoración y la santidad de la música, o sea, de los acordes, o sea, de la melodía, de que hay acordes que no son de Dios y que producen perturbación. Cosas como el rock, cosas como la música moderna.
que es bastante perturbadora. Entonces, miren cómo David comenzó a tocar y se calmó. Pero si nosotros miramos toda la vida de Samuel, pasó de eso a invocar, de Saúl, pasó de eso, de ser, miren esta cosa, atormentado por demonios, y luego termina invocando. Cuando Samuel muere, va donde una bruja para que traigan de nuevo a Samuel. Hace exactamente lo que está prohibido en la palabra de Dios. Y termina prácticamente suicidándose, porque la Biblia dice que él fue herido. Y mire que su vida termina en una miseria de orgullo, de soberbia y de altivez, porque él fue herido en la batalla. Y le dice a su ayudante que lo ayude, y él se tira sobre su espada, porque él prefiere quedar ante la historia como alguien que se mató a que otra persona lo hubiese matado. Así murió Hitler, así murió Judas. ¿Y entienden cómo va jugando la cosa? Y mira lo que dice la Biblia de Judas, otro ejemplo. Judas no era ningún endemoniado. Judas no era un hombre perverso y corrupto y depravado. No, Judas estaba ahí. El problema de Judas, como la Biblia lo muestra claramente, es que tenía problemas con la plata. Era ladrón. La Biblia no habla de ningún otro pecado de Judas. Le gustaba el billete, le gustaba la plata. Y como nadie, supuestamente no se daban cuenta, 3 años duró Judas robándose la mochilita del Señor. 3 años. 3 años duró, roba que roba, roba que roba. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo me imagino los que se daban cuenta, este es el que administra la plata y es ladrón. Y es interesante saber que nadie le decía nada, o yo no sé si alguien le dijera, pero no dice nada, ellos sabían que era ladrón y ahí estaba. Y él pensaba que porque no pasaba nada, y nunca le quitaron la mochila, nunca lo destituyeron del cargo, ahí estaba administrando la plata, el ladrón. ¿Y en qué terminó? De esa avaricia y de ese espíritu de crítica, ese espíritu comunista, hubieran vendido ese perfume para dárselo a los pobres. Un discurso comunista. Los pobres. Él era comunista. Se ponen bravos los comunistas. Bueno, ese espíritu de Judas, ese espíritu traidor, hipócrita, disque preocupado por los pobres, esas pequeñas cositas, terminó vendiendo al Señor. Y cuando vendió al Señor y se dio cuenta de la barbaridad que había hecho, yo mejor me mato. Ese es el camino. Así terminó el rey Saúl. ¿Por qué? Por rebelión. Estamos hablando del tercer principio, rebelión. Sométete a Dios. Ahora, a nadie le gusta estar sometido a alguien que lo está ultrajando. A nadie le gusta estar sometido a alguien que lo esté torturando o abusando mental, física o moral o espiritualmente. Eso no es de Dios. O sea, esa forma de vida bajo un yugo no es de Dios. Pero la rebelión tampoco es de Dios. ¿Qué debe hacer una persona que está en un yugo de esclavitud? Ya sea por un jefe injusto, que la acosa, que lo maltrata, que abusa, por un esposo injusto, con un esposo maltratador. ¿Qué debe hacer esa persona? Orar a Dios, que le dé la salida, que le muestre la salida, que lo liberte. Cristo vino a libertarnos de todo tipo de esclavitud. Cristo nos llama a libertad. Entonces, ese no es el plan de Dios. Pero
quedarme en ese lugar de opresión, hablando mal de la autoridad, renegando, difamando, o sea, envenenándome en todo eso, eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere exactamente. Entonces, ese fue el final de Saúl, porque incursionó en el mundo espiritual. Y no precisamente leyéndose las cartas, sino desobedeciendo una orden que a él le pareció que era muy radical. Miren, vuelvo y lo repito. El cristiano verdadero tiene que aprender a decir no. El cristiano que no sabe decir no, no puede avanzar en el mundo espiritual. Y tiene que decirle no a las propuestas de Satanás hechas a través de personas muy tiernas, muy atractivas y muy cariñosas. ¿Cómo tentó el diablo al Señor Jesucristo? A través de Pedro. Ten compasión de ti. Que de ninguna manera eso te acontezca. ¿Y cómo le contestó Jesús? Le dijo, ay Pedrito, no, Pedrito, mira, yo te voy a explicar, Pedrito. Las cosas no son así, Pedro, mira, no te pongas en eso. Yo te agradezco tanto tu preocupación por mí, Pedro. No hay nada de eso en el Señor Jesucristo. Dile tú a alguien, mira, apártate de mí, Satanás, para que veas lo que va a pasar. Para que veas lo que va a pasar. El pecado que se te presente entre la persona más dulce y más tierna tiene que ser frenado como un no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no se sentó en silla. Bienaventurado el varón que no escuchó el consejo. No. Si usted no sabe decir que no, renuncia a ser cristiano. Si a usted le da pena, si a usted le da pesar, voy a herir su susceptibilidad. Voy a pasar como una persona áspera y dura. Entonces Jesús era el más áspero y el más duro. Y eso no es lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. Pero usted tiene que ser radical con personas. Y el diablo nunca lo va a tentar con una persona mala. El diablo nunca va a tentarlo a usted con una persona que está clasificada en su mente como mala. Entienda. ¿Sabe por qué? Porque no es bruto. Nunca va a usar a una persona que usted ya sabe que es mala para tentarlo. Él no es bruto, él no es tonto. Los tontos somos nosotros. Él va a usar una persona que usted ha clasificado como buena, de su círculo íntimo. Una persona con buenas intenciones, entre comillas, pero la está usando es el diablo. Y usted no le puede decir a esa persona que hay, que tú no entiendes, que el cariño, que el afecto, usted no puede dar vueltas con eso. Usted tiene que decir, no, eso es del diablo, no más, no más. Entonces, continuamos. El campo de batalla de Satanás es la mente, la mente, la mente. Él debe ingresar a tu mente. ¿Cómo ingresa Satanás a tu mente? Porque vamos más adelante vamos a mirar de qué manera Satanás entra en tu mente y establece, no es que entra a controlar tus pensamientos. Es que a nosotros nos gusta todo lo esotérico, lo misterio. No es que él va a controlar tus pensamientos, así como las películas de ficción. No, es que entra en tu mente y establece allí un argumento que se convierte en un esquema mental y que se convierte en una atadura, que se convierte en un impedimento y que hace parte de la manera como tú percibes el mundo. O sea, él establece un pensamiento en tu mente. Él establece un concepto, él establece una ideología, él establece un prejuicio, él establece un complejo. ¿A través de cómo? De un pensamiento que logra incorporar en tu mente
y luego lo afirma y lo establece y lo deja ahí. Y se convierte ya en la forma como tú piensas y en la forma como tú ves y en la forma como tú reaccionas. No es como que siento que me están controlando el pensamiento. No, no, no. Eso lo puede hacer si tú abres una puerta más grande. Pero él quiere entrar a tu mente para moldear tu forma de pensar. De hecho, ya lo hizo con toda la humanidad. ¿Cuál es la puerta de la mente? La mente del ser humano es lo que controla todo, o sea, la tenemos aquí en la cabeza, es el centro de mando, es el centro de control. Escucha, el corazón está acá. Antes de que tú experimentes una emoción de rabia, enojo, tristeza, dolor, desagrado, tiene que entrar un pensamiento que tiene que ser procesado y luego desciende y pasa de ser pensamiento a ser emoción. ¿Estamos de acuerdo? Uno no siente la emoción y después piensa. Siento una rabia y no sé por qué. Uno primero tiene un pensamiento, se aloja el pensamiento ahí, se empieza a apoderar de tu y le das y se te va convirtiendo en rabia o en dolor o en tristeza, no sé qué, pero eso entra por aquí, por la cabeza. Él no es bruto, él sabe cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es la puerta de la mente? O mejor dicho, ¿para qué sirven las puertas? ¿Por qué las casas tienen puertas? ¿Para que la gente entre? ¿Cuál es la función de la puerta de tu casa? A ver. ¿Cuál es la función de la puerta de tu casa? Que no entre el ladrón, que no entre el que tú no quieres que entre. Porque si la función de la puerta fuera que entraran, simplemente arrancamos la puerta. ¿Sí entienden? Ah, porque hay gente que tiene puerta para que la gente entre, claro, con razón. Ya me doy cuenta de todo lo que pasa. No, la función de la puerta no es entrada. La función de la puerta es impedir la entrada. Si la función de la puerta fuera entrada, la arranco y me la vendo, porque caras que son. Me gano una platica y ahí trato el mundo a mi casa. No, la función de la puerta es impedir la entrada. Impedir la entrada. Y la mente tiene puertas. Y las puertas de la mente son los sentidos. La vista, el oído, sobre todo el oído y la vista. Y Satanás entra de esa manera, por la puerta. Por la puerta. Ahora, ¿quién abre y cierra la puerta? Nosotros. ¿Quién abre y cierra la puerta de tu casa? Tú. Por eso es que es tu casa y es tu puerta. Tú la abres, tú la cierras, tú la enllavas, tú la desenllavas, tú le pones candado, tú le quitas el candado, tú decides quién entra, tú decides quién no entra. Esa es la puerta. La puerta de tu mente son tus oídos y tus ojos y todos tus sentidos. Pero los principales son los oídos y los ojos. ¿Cómo entró Satanás al jardín del Edén? Hablando con que Dios os ha dicho y ella prestó oído. Una vez que conquistó el oído, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol, ella dijo no, oyó y contestó. No, eso no es así, eso no es así. Lo que Dios dijo es que podíamos comer de todos, pero de ese no, porque ni lo miremos porque nos morimos. Y siguió la conversación, siguió que hablando. Y ahora ya tiene los oídos captados, ahora va a captar sus ojos. Y el diablo dice, no morirá, sino que sabe Dios que cuando comas de él, serán abiertos tus ojos. ¿Y qué le dijo ahí? Es que hay cosas que tú no ves. Cuando comas de él, serán abiertos tus ojos, sabiendo bien. Entonces Eva dijo, o sea que yo no veo bien. ¡Chan! Y miró enseguida. Hasta llegó. Primero yo y después miró. Y la Biblia dice claramente, y vio Eva por primera vez. Nosotros no sabemos cuántos años ni cuántos siglos tenía Adán y Eva ahí. Esa es otra cosa que no sabemos. Porque ahí no dice, y pasaron 4 días y pasaron 6 meses.
De pronto pasa un siglo, de pronto pasó un año, de pronto pasó media hora. Eso no lo sabemos, eso no es relevante, eso no ha sido revelado. Entonces, nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Eva nunca miraba el árbol y la asociación, escuche, la asociación que Eva tenía en su mente del árbol era, ese árbol te lleva a la muerte. Esa era una asociación producida porque por el temor a Dios. ¿Qué hace el diablo? Llega, habla, conquista el oído y luego dice, no morirás, se te van a abrir los ojos. Ah, se me van a abrir los ojos. Volteó enseguida a mirar el árbol que estaba en toda la mitad y que ella veía todos los días, pero ahora lo ve con unos ojos diferentes. Y vio la mujer, el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, sintió placer en mirar el árbol, codiciable para alcanzar sabiduría y delicioso. Se le abrieron, ¿qué cosa? Los sentidos. Los sentidos. ¿Y cómo se le abrieron? Oyendo. ¿Y cómo se le abrieron? Mirando. Pero nosotros decimos que podemos mirar todo lo que nos dé la gana y que podemos oír todo lo que nos dé la gana. ¿Sí o no? ¿Tú te cuidas los oídos y te cuidas los ojos? No, 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 no. Nos cuidamos de otras cosas, pero vaya y venga que yo vea. Claro, por ahí es por donde el diablo entra a la mente, tanto de las mujeres como de los hombres. Sigue pasando así, ¿cómo se llama? El Instagram, hasta que te agarra la señora en pelota, unas miradas así. Bueno, hay una cantidad de cosas horrendas, horrendas. Hicieron una película y ahora hay que sacaron otra, hicieron una película que tiene un contenido espiritual fuerte, el mismo diablo revelando sus estrategias. La película de Bill Boss, que solamente con mirar la persona terminaba suicidándose. Bueno, eso está pasando, eso está pasando. Las personas andan endiabladas. El espíritu de suicidio que hay regado por toda la tierra. Estos son espíritus. Pregúntele a todo el que se quiere suicidar. Lo primero que le pregunto, ¿tú escuchas voces? Sí, escuchas voces que te dicen que te maten. Tengo un problema de opresión, vamos a averiguar, no, vamos a empeparlo, a mandarlo para allá y para, mira, si estás oyendo voces es porque abriste una puerta, abriste una puerta, abriste una puerta a través de tus sentidos. Tengan cuidado, mire, yo no sé si tengo tiempo de contar tantas cosas. Es una experiencia muy simple que me pasó hace muchísimos años. Empecé yo a tener unos pensamientos asquerosos en la mente cada vez que iba a preparar una clase. Unos pensamientos y unos cuadros así como si te abrieran una película de pornografía así. Yo jamás, ni en el mundo, ni antes del mundo. Esa no era mis debilidades. Pero ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo me metía en ayuno, yo lloraba, la cosa se controlaba, pero en el momento que ¡prum! Aparecía la cosa. Y recuerdo que una vez estaba dictando un seminario de líderes en el Instituto Bíblico del Caribe, que ahora se llama Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios. Y llegaron dos chicas que parecían dos ángeles. Terminamos el curso, enseñé Jeremías, Lamentaciones, quedé extenuada, quedé cansada. Yo tenía eso bastante controlado porque me metía en ayuno y me metía en oración. Yo sentía que era espiritual, pero honestamente a mí me daba pena echar cuento. Honestamente, a mí me daba pena echar el cuento de lo que me estaba pasando. A mí me daba pena. Porque yo era Eloísa, o sea, echar ese cuento para mí era complicado. Entonces, y además yo decía, no, yo me tengo que combatir con esto como sea, o sea, yo tengo que obtener la victoria yo sola. Entonces, bueno, yo nunca dije nada, pero Dios sí se apiadó de mí y termina el curso de Jeremías y Lamentaciones. Yo todavía estoy como con episodios así de esas cosas que me dan a veces. Y dos chicas eran de Bucaramanga, jovencitas. Imagínese usted Ashley y la otra Ashley y Emily, así. Dos muñequitas así lindas se me presentan para darme las gracias del culto. Ah, sí, que no sé qué. Y las niñas, las dos todas lindas, me dicen, ay, pastora, lo que pasa es que Dios nos dice que tenemos que orar por usted. Y yo, ah, sí, ¿y por qué?
Dios nos muestra que usted tiene algo. Y yo, ¡ah! Que no, oren. Yo, que todo el mundo saliera, yo me senté en el escritorio y las dos pelas comenzaron a orar, hablaron en lenguas, profetizaron, subieron, bajaron. Y yo empecé a sentir una paz. Yo sentí liberación, sentí paz, pero yo a todas estas yo no entendía de qué era que me estaban liberando ni qué era. Y yo, niña, ¿qué es lo que pasa? Es que usted recibió una llamada y en ese momento Dios me muestra qué es la llamada. Hermanos, la llamada de una hermana mía que me metió una insultada de Dios Padre y Señor mío, pero fue una insultada terrible. Me dijo, en esa llamada entró algo a su vida. Y yo me quedé espantada. Y por esta mano entró otra cosa. Lo que entró y me dice, no sabemos, pero es una vitrina. Usted fue a un centro comercial y se acercó a un maniquí y en una vitrina. Bueno, yo sí tengo esa mala costumbre de ir a los centros comerciales. No agarro los maniquí, pero sí me quedo mirando que las modas y no sé qué. Y yo, bueno, fue eso. Se fueron y hasta el sol de hoy nunca más pasó. Si a mí alguien, escuche bien, si yo he hecho el cuento de, vamos a suponer que yo venga y le diga a Gabriela, ve Gaby, a mí me está pasando esto. Y luego Gaby entra ya en trance y me dice, pastora, lo que pasa es que usted recibió una llamada y luego se fue a ver un maniquí y por eso yo no le creo a Gaby. ¿Por qué no le creo? Porque yo le estoy echando el cuento. ¿Sí entiende? Ella ya sabe lo que me está pasando, ella puede inventar algo. En mí, así soy yo. Yo no creo a todo lo que a mí me tienen que comprobar las cosas. Que hay gente que todo lo que se imagina piensa que es verdad. Pero ellas no sabían lo que me estaba pasando. Ni eran de aquí. Ni eran alumnas mías. Este era un intensivo que daban a mitad de año, era un intensivo de corrido. Como entrábamos un lunes y salíamos el sábado de corrido. Todo el día, de 7 de la mañana a 4 de la tarde de corrido. Se llamaba intensivo de mitad de año. Y venían ministros de otras iglesias de Bucaramanga, de Santander, de una cantidad, para todo el distrito norte venían personas. Esas dos niñas, primera vez que yo las estaban viendo. Esas dos niñas, primera vez que daban una clase conmigo. Yo tenía alumnos que ya me conocían desde hace tiempo. Y nadie sabía eso. Dios se lo mostró ahí sentada y ese día fue liberación total. Y muchas experiencias más donde el Señor nos liberta con su Santo Espíritu y con su poder. Pero que hermanos, siempre hay una puerta. Hay que tener mucho cuidado con lo que mis ojos ven. A mí me dicen, vamos a cine, y yo comienzo a preguntar de qué es la película, qué es lo que pasa. Ah, qué rápido y furioso, no, no sale nadie, no sale nadie en pelota, no importa, es que eso no es de pelota, eso tú no te das cuenta, tú no te das cuenta y lo que es entra. Son tus ojos, son tus oídos. Hay una demoniera, escucha, es que hay una demoniera que legalmente está operando en este país porque este país fue entregado a las tinieblas. Hay una demoniera, el que abre la puerta pierde, el que abre la puerta pierde. Repito, son tus ojos, son tus oídos. Guarda la puerta de tus ojos, guarda la puerta de tus oídos. Revisa lo que entra por tu casa, revisa el Netflix, revisa todo. Bueno, yo tengo, si usted ve el perfil mío del Netflix, tengo 200 películas empezadas, a los 10 minutos ya las apagué. Pero ¿y por qué? No me preguntes por qué. No, pero que yo adelanto, que yo no sé, si ya adelanté una escena, me van a poner otra adelante y en cualquier momento la veo y en cualquier momento me contamino. A ustedes a veces no les ha pasado que sueñan cosas feas de noche. ¿Por qué estoy soñando eso? Eso entró. Usted no se dio cuenta, pero eso entró por sus ojos. ¿Usted cree? Entonces, ¿para qué estudiamos que el mundo entero está bajo Satanás si yo puedo andar por el mundo alimentando mis 5 sentidos con todo lo que Satanás produce y no me va a pasar nada? Claro que me pasa. Claro que me pasa. Entonces, me pasan todas esas cosas y claro, cuando yo vengo a la iglesia, me estoy durmiendo, está pesado, no entiendo, no comprendo la palabra de Dios. Pasan cosas, ¿por qué? Pues tengo puertas abiertas, el oído, la vista. Dice Mateo capítulo 12, versículo 22,
esa lo vamos a simplemente de tarea, ustedes en su casa se lo leen, pero es la historia de un endemoniado que estaba sordo y mudo. Todos los sordomudos no están endemoniados. Ojo, no vayan a salir aquí diciendo que yo dije que todos los sordomudos eran endemoniados. No estamos hablando de un caso en particular donde el mismo Señor Jesucristo dijo que ese hombre que estaba sordo y que estaba mudo estaba endemoniado. Y cuando fue a sacar el demonio, dijo: espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas de él. Y dice la escritura que al instante el hombre habló, el hombre oyó. ¿Quién se había apoderado? No, él no tenía ningún problema en el oído. Si a él lo hubieran llevado al mejor de los otorrinos y le hubieran puesto el examen este, que tiene un nombre raro así, no, hay uno que tiene un nombre raro, no sé qué, que te proyectan el oído por dentro en una pantalla así, tú ves el oído así en primer plano. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se llama? Si lo hubieran llevado allá y le hubieran mostrado todo el oído, se hubieran dado cuenta que el oído estaba perfecto. Si le hubieran hecho un examen de otorrinolaringología y le hubieran mostrado todo eso, se hubieran dado cuenta que él no tenía ningún problema en las cuerdas vocales. Ay, ¿por qué no habla? ¿Y por qué no oye? Eso nunca la ciencia, nunca los médicos hubiesen podido decir por qué. Pero apenas Cristo lo vio, dijo: está endemoniado, vamos a quitar el demonio. Y apenas le quitó el demonio, habló. ¿Por qué eso? Y la Biblia dice también, hermanos, es un texto que ahí mismo, yo lo tengo anotado aquí en mi Biblia, porque es paralelo a la tentación en el capítulo 3 de Génesis, cuando el diablo le está diciendo a Eva que serán abiertos sus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Yo tengo anotada una cita ahí, que es 2 de Corintios 11:3, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso se lo está diciendo a una iglesia. Es que uno dice que el que está perdido es el que se va de la iglesia. No, hay gente adentro de la iglesia que está perdida. Hay gente dentro de la iglesia que está enceguecida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el diablo puede entrar a un cristiano, no a poseerlo, sino a atrofiar la percepción correcta de las cosas. El diablo puede hacer que de un momento a otro, escuche bien porque ya lo ha hecho, el diablo puede hacer que de un momento a otro tú aborrezcas a tu esposa. Es que no te la soporta, es que te fastidia. El diablo puede hacer que de un momento a otro pase lo contrario, que tu esposa te aborrezca. Ahora, eso lo podemos hacer nosotros solos en nuestra carne. O sea, yo le puedo coger rabia a alguien sin que el diablo me ayude. Solita lo puedo hacer. Pero el diablo, cuando se mete a destruir una relación que es necesario para él destruir, porque la destrucción de esa relación va a afectar el avance del reino de Dios. ¿Sí entiende? O sea, si es una pareja que lidera algún ministerio, si es una pareja que está formando hijos en el temor de Dios, si es una pareja que sirve, de repente se mete el diablo y uno de los dos le coge rabia al otro y dice que no se lo soporta. Eso lo puede hacer Satanás. Bueno, yo he visto personas que sin más allí, sin más acá, me cogen rabia de pronto. Y yo estoy segura que están bajo el efecto de Satanás. Estoy completamente segura. Y lo he vivido. Y una vez que Satanás las aparte, las echa por fuera, se acaba el efecto y la persona queda así como que no sé qué hizo. Yo tengo casos enumerados. Así trabaja Satanás. De un momento a otro le coge rabia al pastor de tu iglesia. De un momento a otro. Una cosa que tú te des cuenta que en tu iglesia están haciendo cosas que no son, o estén predicando, pero que tú de repente ya no soportas al pastor de tu iglesia. ¿Qué crees que vas a hacer si tú no te soportas al pastor? Está neutralizada la predicación. Dios nunca te va a hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que el pastor dice, para ti, son pullas que te están tirando. Y que lo puedo jurar que eso fue conmigo. Eso fue conmigo.
Es que dijo carro rojo y el carro mío es rojo, eso era conmigo. El pastor me tiene rabia, yo me tengo que ir de aquí. Se te mete el pensamiento. ¿Cómo es que se llama? Al domingo siguiente, yo digo cualquier cosa que diga. Esto también es conmigo. Cuando vienes tú al mes, yo te miro, tienes una cara de rabia. No sé, pues está rabioso, está ofendido, está resentido y se quiere ir de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que le pasó? No sé. No se sabe. Eso sucede. Se te mete primero un pensamiento y después te afecta. Pero todo está en el sentido. No, hermano, ¿para qué engañitarnos tanto? ¿A usted no le parece que para estar reprendiendo al diablo que se va a meter en mi casa, que se va a meter en mi vida, que se va a meter en mis emociones? Oye, yo mejor cierro los ojos y los oídos a todo lo que el diablo produce, a toda información que no tiene que ver. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que cuidarme. Yo tengo que tener discernimiento, yo tengo que pedirle a Dios que abra mis oídos de tal manera que yo me dé cuenta cuando Satanás está hablando. Vea, Satanás, no estoy diciendo que todo lo que diga un noticiero es falso, pero escuche, Satanás controla los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son controlados por Dios. Los medios de comunicación son controlados por Satanás. Detrás de cada noticiero, usted lo sabe, detrás de cada noticiero hay un emporio económico que controla, no tanto, escuchen, no tanto, eso yo lo aprendí en la universidad, no controlan la información de tal manera que lo que se diga es falso, sino que controlan cómo se da la noticia y cuáles son los términos. Y eso es esa es la batalla que hay ahora, una batalla de palabras, una batalla de términos. O sea, no digas aborto, sino interrupción del embarazo. No digas pedofilia, sino inclinación hacia personas menores. O sea, no digas que el ejército avalió a una persona, sino que la persona fue avaliada. La diferencia. Sí, abatido. No digas, no, que mataron a los, no digas, la persona murió en un accidente. Pero ¿y quién manejaba el carro? Y había un carro conducido por un hombre ebrio. O sea, depende cómo presentes la noticia. Todo eso no es controlado por Dios. De tal manera que nosotros tenemos que tener una percepción correcta de las cosas, porque así también dice, y lo dice en Corintios. No sé si yo tengo eso, ya nos vamos. No tengo esa nota. Segunda de Corintios, ¿qué? Dice que el diablo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Segunda de Corintios. Sí, ok. Gracias, Alex. Segunda de Corintios. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. Mire lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, ¿en cuáles? En los que se pierden. El Dios de este siglo, este es un nombre de Satanás, ya lo miramos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que los incrédulos, ¿qué es lo que pasa? Que no pueden entender. Y como no pueden entender, no pueden creer. Y como no pueden creer, se van a perder. Pero el versículo 6 dice lo que Dios hace con su iglesia, con los suyos. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo?
Hermano, está diciendo que antes de que Dios viniera a tu vida, tu mente estaba en tinieblas. Escucha bien. Tu mente estaba en tinieblas. No está hablando de las tinieblas del mundo. Está diciendo que de la misma manera como en Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero Dios dijo, hágase la luz. Así sucede con cada creyente verdadero. La palabra de Dios llega a su vida y llega la luz al entendimiento para que tú puedas entender. Entonces sucede lo que Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero la luz de Dios tiene que llegar a una mente que está en tinieblas. Tu mente estaba en tinieblas. Y yo quiero decirte algo, que si tu mente antes de Cristo estaba en tinieblas, probablemente todavía hayan espacios en tu mente de tinieblas, porque toda tu mente tiene que ser cambiada. Tú no puedes convertirte al cristianismo y mantener los mismos esquemas de pensamiento anteriores. Todas las áreas de tu vida tienen que ser permeadas por la palabra de Dios y tienen que ser derribadas las fortalezas, los argumentos y los pensamientos que en la mente de toda persona se levantan en contra de Cristo. Así que si tú crees que la vida cristiana es aprender una religión nueva y continuar administrando tu casa como lo has hecho siempre, administrando tu dinero como lo has hecho siempre, administrando tu vida laboral como lo has hecho siempre, relacionándote con las mismas personas como lo has hecho siempre, tú no estás en la luz, todavía estás en las tinieblas. Porque lo que viene a destruir Dios en nuestra vida son todos esos argumentos. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas es todo lo que tú has aprendido desde chiquito que no está sujeto a la palabra de Dios. Y olvídate que esas fortalezas no caen el día en que tú haces la oración de fe. Olvídate, eso no cae. Eso no cae. Eso queda ahí. Eso queda ahí. Por eso el mandato de Jesús no es vayan y hagan que todo el mundo haga la oración de fe. El mandato de Jesús es ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he ordenado, enseñándoles a guardar, o sea, a obedecer todo lo que yo les he enseñado y bautizándolos. La conversión no es un estado así de magia, de que pasé, ¡pum!, me convertí. No. La conversión es una transformación paulatina que se da por el conocimiento de la palabra de Dios y una reestructuración de todo el sistema de pensamiento. Todo el disco duro tiene que ser cambiado. Si no lo cambias por completo, tu vida tampoco cambia. Tu vida tampoco cambia. Si tú eres cristiana, tú tienes que cambiar tu estilo de ser madre, tu estilo de ser esposa, todo tiene que cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque hay unos patrones